Muchísimas gracias por continuar con este su telediario 1+1. A continuación vamos a conversar y le damos la bienvenida a Luis Felipe López Calva, quien es el representante del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, que tiene su sede en Nueva York. Él es mexicano. Así es. Él es mexicano y tiene la sede de su oficina está en Nueva York. Le hemos invitado, señor López Calva. representante López Calva, hemos decidido invitarle porque hay mucha confusión ahora en la República Dominicana a propósito de cuestionamientos que han hecho distintos medios de comunicación a acciones del PNUD. El PNUD es una institución que en Dominicana tiene bastante prestigio, está bien acreditado, sobre todo por los programas de desarrollo y de apoyo al desarrollo nacional, al desarrollo local. Ahora, los cuestionamientos vienen dados porque nos hemos enterado de una función que el PNUD hace y que la inmensa mayoría ignoraba, de la población ignoraba. Se trata de esto de participar en acciones gubernamentales como la asesoría en compra y contrataciones de obras y bienes. Bienvenido y cuéntenos un poquito de esta función, en qué consiste y por qué no se conoce poco de ella. Muchísimas gracias, Adalberto Stalin. Realmente es una gran oportunidad poder conversar con ustedes y con su audiencia. Si me permite, muy breve, recordar algunos puntos importantes. Yo creo que, y para llegar a la pregunta concreta, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como usted sabe, es la columna vertebral del sistema de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, somos la agencia de desarrollo con mayor presencia global. Tenemos presencia en 170 países. En Latinoamérica y Caribe tenemos presencia, tenemos 24 oficinas, incluyendo el Centro Regional de Panamá, y atendemos 40 países y territorios. Y muy brevemente mencionarle que es nuestra tarea es ese, nuestro mandato, el que nos han dado los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas, es precisamente ser la agencia que acompaña a los países en la implementación de sus programas de desarrollo, con un enfoque obviamente de desarrollo sostenible, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero quiero decirle que el PNUD además ha sido la agencia que le ha dado forma, en un sentido muy amplio, a la manera como pensamos el desarrollo a nivel mundial. En 1990 publicamos el primer informe global de desarrollo humano que realmente cambió la manera como se piensa el desarrollo. Después, en el 2010, publicamos por primera vez junto con Oxford el índice de pobreza multidimensional, que primero hubo mucha resistencia y 10 años después todos los organismos internacionales están midiendo la pobreza de esa manera, y recientemente en el 30 aniversario publicamos nuestro informe de desarrollo humano sobre el antropoceno, que realmente cambia nuestra forma de pensar el desarrollo. Entonces, somos líderes en desarrollo y acompañamos a los países en ello. Dentro de esos servicios al desarrollo que damos, ha sido siempre así, y ha sido siempre así en todos los países donde estamos. Hay algún componente, a veces, de acompañamiento, de implementación de ciertos programas que requieren, en algunos casos, servicios de compras de materiales y demás. Esto ha sido así siempre. Obviamente aumentó, y le puedo dar algunos ejemplos de lo que ocurrió durante la pandemia, el volumen. Apoyamos a 36 países en compras. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, aumentamos junto con el gobierno. Y quiero insistir que esto, una cosa que es muy importante porque ha estado en la información y me parece que es muy importante repetirlo, el PNUD no recibe pagos. El PNUD acompaña la implementación del gasto en ciertos programas, y como tal, ese dinero que se transfiere al PNUD es dinero de los dominicanos en este caso, y se acompaña al gobierno en la implementación de estos programas, y a veces estos incluyen la compra de bienes o servicios. En este caso, le insisto, el 34% se aumentó la capacidad de los respiradores hospitalarios durante la crisis, lo cual salvó vidas. Y bueno, le puedo dar muchos ejemplos de la importancia de este gasto que se hizo, pero insisto, nuestra tarea es acompañar los objetivos de desarrollo del país en un sentido muy amplio.
y a veces esto incluye la compra de esos elementos. Solo por darle un último dato para pasar a Bueno, alguna otra pregunta que tenga. aquí se ha hablado de que sí hubo un pago de alrededor de 13 millones, solamente en educación. Usted dice que ese dinero se le devuelve al gobierno. Explique un poco el procedimiento, cómo es que funciona. Sí, no es, insisto en que el PNUD no recibe pagos, no está en el mandato, no está en las reglas. El PNUD acompaña la implementación de recursos públicos, ¿sí? Entonces, ese dinero que se transfiere al PNUD, lo que hace el PNUD es acompañar al gobierno en la implementación de esos recursos. Es como si se transfirieran a un ministerio, como si se transfirieran a cualquier otro lugar. El PNUD es un instrumento del Estado dominicano, como parte del sistema de cooperación internacional y como tal acompaña la implementación de esos programas. Pero déjenme darle un número. El acompañamiento del PNUD en el ejercicio del gasto, insisto, no son pagos, es el acompañamiento del PNUD en la implementación de ese gasto, en los últimos 10 años promedia alrededor de 0,3% del gasto público total en República Dominicana, es decir, una tercera parte de un punto porcentual del gasto. Y con ese promedio durante estos años le puedo dar algunos indicadores de todo lo que se ha logrado con ese acompañamiento. Entonces, porque es un acompañamiento al desarrollo de República Dominicana. No es solamente un servicio de compras o de transparencia. La transparencia es fundamental y nosotros creemos que toda esta preocupación que ha surgido es una preocupación muy legítima, muy importante a la que acompañamos. El PNUD y el Sistema de Naciones Unidas son un aliado del Estado dominicano en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de la transparencia. López Calva, señor López Calva, la investigación periodística que dio inicio a todo este proceso en República Dominicana titula que se ha invertido en temas de transparencia un total de 25.000 millones de dólares. Un elemento evidentemente que, como usted imaginará, ha causado preocupación y reflexión. Pero por otro lado también uno de los elementos que se cuestiona en este caso es el tema de la fiscalización, de la auditoría de cómo se administran estos recursos y fondos, sobre todo a la sazón de unas declaraciones dadas por el director general de Compras y Contrataciones Públicas del país, que plantea que ustedes no están bajo los controles de fiscalización del Estado dominicano. ¿Cómo responder a esto? Mire, lo primero, muy importante, como le decía, nosotros acompañamos a las instituciones públicas en el ejercicio de esos recursos, por lo tanto, no hacemos ninguna cosa que no sea un pedido estricto del gobierno dominicano. Entonces, realmente, digamos, decir que no sigue las reglas es estar diciendo que no sigue las reglas otra entidad del gobierno dominicano. Nosotros acompañamos la implementación y tenemos un sistema muy bien acordado y establecido a nivel internacional para poder entregar cuentas. Hemos tenido 156 auditorías a proyectos en los últimos 10 años y 2 auditorías a todo el sistema y ha sido por la Oficina de Auditoría Independiente que tenemos que responder a los Estados miembros, no al PNUD. En el caso de la República Dominicana, aquí existe una legislación que obliga a las instituciones públicas a seguir determinados procedimientos de los gastos. Y ahora más que nunca hay mucha vigilancia ciudadana de cómo el Estado maneja sus recursos. Lo que se critica es que las acciones que se le están atribuyendo al PNUD en educación y en otras instituciones están al margen de esos procedimientos. Se ríen por procedimientos del PNUD y no por los procedimientos nacionales. ¿Qué tal de cierto es eso y qué usted tiene que decir? Sí, no son procedimientos del PNUD, son reglas establecidas para la cooperación internacional que tienen todas las agencias, por ejemplo, el Sistema de Naciones Unidas. En ese sentido, y todo esto se hace en diálogo muy cercano con el gobierno y a todos los requerimientos el PNUD responde por los canales adecuados de manera inmediata. Tenemos un diálogo permanente con el gobierno a raíz de estas conversaciones. Yo también, por los canales diplomáticos, tengo muchísima confianza. Me comuniqué con instancias de gobierno y nos reiteraron su confianza. Estamos en una comunicación muy cercana siempre con las entidades con las que trabajamos
y a todos los requerimientos se responde de manera inmediata. Y yo le insistiría, hay que enfocarnos en el impacto que tiene el acompañamiento del PNUD y la importancia que tiene como una herramienta más del Estado Dominicano para los objetivos que persigue. Ya, si hay irregularidades, si hubo irregularidades, esto no se ha probado, no ha ido a ningún órgano que lo haga, pero si hubo irregularidades, la responsabilidad entonces tendría que ser del gobierno dominicano y no del PNUD. No, la decisión de qué tipo de acompañamiento debe tener, no el PNUD, las agencias del Sistema de Naciones Unidas al Estado Dominicano es una decisión soberana. A eso me refiero. Entonces, todo lo que se ha hecho dentro de las reglas acordadas con todos los Estados miembros, que están, digamos, nos rigen, tenemos casi 50 años de colaboración en el caso de República Dominicana, y como le dije, 156 auditorías a proyectos en República Dominicana, realmente siguiendo todas las reglas de nuestro acuerdo básico de servicios y de asistencia. Entonces nosotros estamos realmente muy tranquilos de todo lo que hemos hecho, el diálogo y la confianza que tenemos con el gobierno. Lo que más nos preocupa es el impacto que tiene nuestro trabajo y nos importa mucho decir qué es el PNUD porque las informaciones han sido incompletas, bien intencionadas. Nos sorprende, nos sorprende y no nos sorprende. Nos sorprende desde el punto de vista que la información se dé de manera incorrecta, en el sentido de que el PNUD recibe pagos, lo cual ni siquiera es legal. No recibimos pagos, acompañamos el ejercicio del gasto como un instrumento más y que le permitió, por ejemplo, en un momento de enorme complejidad en los mercados, traer 800,000 tablets a República Dominicana y los respiradores hospitalarios que mencioné hace un momento. Entonces, en un momento, ¿por qué? No es porque es magia, es porque los organismos internacionales como el PNUD tenemos acuerdos de largo plazo con proveedores que en ese momento que estaba tan cerrado la oferta, pudimos acceder a ellos para los dominicanos y dominicanas, que en otras condiciones no hubieran podido hacer. Esta situación que se ha presentado a nivel de opinión pública, por lo menos de debates públicos, ¿le lleva a usted alguna reflexión? Porque reflexión en el sentido de que podría entrar en contradicción las reglas internacionales que sigue el sistema de Naciones Unidas y con la legislación local, en este caso de la República Dominicana, donde ciertamente estamos avanzando en cuanto a reglamentación y también en cuanto a acción, a la movilización de la sociedad por más transparencia, por más democracia y por impedir que la corrupción continúe siendo un problema serio acá. Mire, Adalberto, el PNUD es un líder en el área de la gobernanza a nivel global. Y una de las áreas en las que trabajamos con más fuerza es el área de transparencia, combate a la corrupción. Entonces, para nosotros es una prioridad, como la es para el Estado Dominicano. Todo el tiempo estamos en diálogo para alinear nuestros procedimientos y tal a los requerimientos nacionales, no solamente en República Dominicana, en toda Latinoamérica y Caribe, en el caso del área que yo dirijo. Tenemos programas de combate a corrupción. Acabamos de inaugurar recientemente un programa muy ambicioso con el presidente Lasso en Ecuador. Tenemos un sistema, por ejemplo, que llamamos el SIGOV, que ha apoyado, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, el ahorro enorme en días de trámites para ciertos procesos y la transparencia de estos procesos, por ejemplo, trabajando con la Contraloría. Tenemos apoyos a la gestión pública, es decir, es nuestro, como se dice en inglés, nuestro bread and butter. Nosotros es lo que hacemos todos los días, trabajar por la transparencia, por la corrupción como un pilar del desarrollo. Somos una agencia de desarrollo y en ese sentido trabajamos todo el tiempo mejorando sistemas y tal. Y parte de ello, no solo en República Dominicana, es seguir trabajando en alinear nuestros procedimientos a una legislación nacional en Dominicana y en otras partes que está evolucionando muy rápido y para bien. Señor López Calva, uno de los elementos también que ha salido a colación en este análisis hecho por la sociedad, en donde hay que decirlo, ha tenido reacciones de legisladores y también otros funcionarios, es el tema de la constitucionalidad como fundamentación de estas actividades del Estado Dominicano con el PNUD. Se ha planteado incluso la posibilidad de que pudiera esto no tener acicaladero constitucional.
¿Cómo lo ven ustedes esto? Porque evidentemente las relaciones del Estado Dominicano con el sistema de Naciones Unidas es, ¿verdad?, un acuerdo que tiene establecido, pero no vemos esta parte. ¿Cómo lo ven ustedes? Es un acuerdo, el acuerdo básico de asistencia es un acuerdo aprobado obviamente por los Estados miembros en Nueva York, en la sede del Sistema de Naciones Unidas, y aprobado por el Congreso Dominicano, y tiene nivel de tratado internacional desde el punto de vista jurídico. Entonces, insisto, la discusión sobre cómo quieren plantear los dominicanos la cooperación internacional es una discusión soberana. En esa no podemos tener un papel ni Naciones Unidas. Yo no solamente soy director regional del PNUD, soy subsecretario general de Naciones Unidas y coordino junto con otra instancia regional a todas las agencias a nivel regional. Entonces, este no es un tema solamente del PNUD, eso es muy importante, es un tema del sistema de Naciones Unidas. Todas las agencias trabajamos bajo estas reglas. Insisto, si los dominicanos quieren replantear cómo se hace la cooperación internacional, es una decisión soberana, pero en este momento estamos bajo este tratado internacional que tiene ese nivel jurídico y por lo tanto constitucional, que es aprobado que fue aprobado por el Poder Legislativo en la República Dominicana y en los países donde trabajamos. Hay otro cuestionamiento que ha surgido a nivel público, inclusive lo ha hecho un funcionario gubernamental en principio, el director de presupuesto, quien denunció que en los programas sociales que lo dirigía la vicepresidenta de la República, habían nóminas, dobles nóminas, y una de ellas se pagaba con fondos del Sistema de Naciones Unidas, de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, y otro con el Estado Dominicano, y esto creaba una distorsión y era ilegal, o sea, fuera de ley, de reglamentación local. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Mire, yo no quiero referirme a las, digamos, conversaciones internas dentro del gobierno dominicano. Esa es una conversación entre instancias del gobierno, una instancia que le pidió al PNUD trabajar de cierta manera y una instancia que no está de acuerdo probablemente con eso, sobre todo porque con algo que ocurrió en el pasado. Lo que sí le puedo decir es todo lo que hemos hecho, insistir, que lo hemos hecho dentro de estas reglas, hemos sido auditados. No existe tal cosa como una nómina paralela, no existe esa posibilidad. Lo que ocurre es que para ciertos proyectos, obviamente, parte de lo que se requiere es capacidad técnica, capacidad de supervisión, y para ello se contratan personas para poder llevar esos proyectos. Ya. Es algo que se hace todo el tiempo. Sí. Ya. Se nos está terminando el tiempo, pero yo quisiera que usted ahora nos hablara un poquito de qué está haciendo el PNUD en la República Dominicana, cuál es el monto de la cooperación con el país y las perspectivas de estas relaciones dominicanas con el sistema. Con el sistema. Yo creo que ese es el punto central y agradezco esa oportunidad. Insisto, PNUD no recibe pagos, el PNUD está para acompañar los esfuerzos de desarrollo con el gobierno y con la sociedad dominicana. Entonces, ejemplos, estamos en áreas de protección social, estamos en áreas, como les decía, de gobernanza, de gestión pública, estamos en áreas muy importantes en el área ambiental, temas, por ejemplo, de limpieza de los océanos, donde hemos traído tecnología de punta, que Dominicana ha sido uno de los líderes en protección social. No solo eso, sino que el índice de calidad de vida o el índice de vulnerabilidad a cambio climático que se utiliza en Dominicana ha sido replicado en otros países también. Yo insisto, somos una agencia que tiene 170 países en presencia y por lo tanto ofrecemos estos servicios. En el caso de la pandemia, insisto, con relativamente poco dinero y ahorrando en la compra en ese caso concreto, en la compra de las tabletas, casi $20 millones de lo que hubiera costado al gobierno hacerlo de otra manera. Insisto, el PNUD no recibe un pago por sus servicios, recibe una recuperación de costos que es un porcentaje muy menor y que está acordado internacionalmente en las reglas. Entonces, le ahorramos dinero a los dominicanos, a las dominicanas, pero además entregamos 800,000 tabletas en ese caso, insisto, en los respiradores que ampliaron la capacidad hospitalaria, más de 100,000 profesores capacitados para la educación a distancia,
tenemos en los últimos, si vamos entre 8 o 10 años, hemos traído al país alrededor de $70 millones de distintos fondos globales. Es decir, realmente es un acompañamiento muy, muy cercano a construir institucionalidad, a entregar resultados a los dominicanos, usando todos los mecanismos internacionales que existen, nuestra capacidad que es global y muy importante, siempre a petición del gobierno, siempre en conversación muy cercana, siempre alineando cada vez más nuestras formas de trabajar y insistiendo en que lo que importa al final es el impacto en desarrollo. Tenemos resultados de los que el equipo en Dominicana se siente muy orgulloso, tenemos un liderazgo absolutamente de primer nivel en el caso de Dominicana, tenemos un gran equipo y yo siempre se lo dije al presidente Abinader cuando hablamos hace 1 año y medio en una misión virtual que tuve, el PNUD no solamente es el excelente equipo que tenemos en Dominicana, sino es una red global que está al servicio del desarrollo en República Dominicana. Entonces, realmente es muy importante saber que el PNUD es un aliado del gobierno y de la sociedad dominicana en temas de desarrollo y, por supuesto, en temas de transparencia y combate a la corrupción. No es el enemigo, ahí no es donde está el problema. Sí, queremos trabajar junto con los dominicanos y las dominicanas en la construcción de un Estado transparente y sobre todo que entregue resultados. Muchísimas gracias, Luis Felipe López Calva, quien es el director regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra solicitud y haber participado en este programa. Hechas las aclaraciones, están. Así es. Así y quedamos aquí a las órdenes. Muchas gracias por el espacio y siempre a la orden, con mucho gusto. ¿Cómo no? Bueno. Vamos a pausar y cuando regresemos, entonces conversaremos con el economista, asesor de este programa, Antonio Siriaco. Ya está aquí.